Hola Rodolfo, ¿qué tal? Hola, Un placer tenerte por aquí en Conversaciones para la Inclusión. Quería comenzar la entrevista hablando sobre el concepto de pobreza, ¿no? Porque creo que la población en general no lo comprende en toda su amplitud, ¿no? Me gustaría que nos comentases un poco al respecto. Sí, el concepto y la medida que usamos en toda Europa parece muy sencillo, pero es un poco compleja. Todos pensamos que la pobreza es carecer de bienes o servicios básicos para la vida. Las televisiones, cuando presentan los datos de pobreza, suelen acompañarlos de imágenes de personas hurgando en la basura para buscar unos alimentos. Pero el concepto que usamos no es así. Es un concepto que es de riesgo de pobreza y es de pobreza relativa, es decir, es de personas que están a una distancia de las personas que están en el medio. Por ejemplo, y para hacerse una idea, en España el umbral de pobreza para una persona que vive sola es 841 euros al mes. Es unas condiciones económicas limitadas, pero no es de extrema carencia. La extrema carencia tiene otro concepto que lo solemos llamar carencia material severa. Claro, y en relación con lo que me estabas comentando, también se da en los últimos años el fenómeno de los trabajadores pobres, ¿no? Personas que tienen un empleo, que tienen una situación estable de empleo, pero que sin embargo no llegan al umbral de pobreza que tú comentabas, ¿no? Creo que vosotros en vuestro grupo de investigación de sociología movéis mucho este concepto y lo utilizáis mucho. ¿Nos podrías un poco explicar en qué consiste este concepto y a qué se debe? Sí, hemos estado haciendo cosas estos años. En realidad el tema de los trabajadores pobres no es nuevo. Nos suena nuevo porque suena muy injusto. Trabajar y ser pobre suena moralmente muy mal, ¿verdad? Pero tradicionalmente los que trabajaban eran pobres. Es decir, los que no eran pobres eran precisamente los que no trabajaban, los rentistas. Es decir, siempre ha habido pobreza entre los que trabajan. En las sociedades contemporáneas más ricas eso nos extraña más. Es un fenómeno muy estable en el tiempo. En España, 1 de cada 10 personas ocupadas, de cada 10 o 12, variando poquito durante los últimos 20 años, están en riesgo de pobreza. En riesgo de pobreza quiere decir que están ocupados, pero que están ocupados un mínimo de 6 meses al año. Pueden estar ocupados, pero con menos horas del tiempo completo o menos meses del año. Y como la pobreza es una característica del hogar, para definir si un trabajador pobre importa no solo su situación, sino también la del conjunto del hogar, cuántos miembros tiene y cuántas rentas y cuántas transferencias, es decir, todos los ingresos que tiene. Pues decía que es un concepto un poco complejo. Lo llamativo de los trabajadores pobres es que es muy estable y es muy estable en un país en el que hemos hecho muchas cosas para que eso cambiara, es decir, para que eso mejorara. Hemos subido los salarios mínimos, hemos introducido un conjunto de prestaciones sociales, por ejemplo, las rentas mínimas de las comunidades autónomas o el ingreso mínimo vital de la Administración General del Estado, y sin embargo la pobreza laboral sigue siendo muy estable. Por eso este asunto merece un poco más de atención. En relación con lo que comentabas ahora, de hecho, una de las cuestiones que queríamos preguntarte es la importancia de la composición del hogar en relación con la situación de pobreza de las personas, ¿no? Porque las personas individualmente podemos analizar su situación laboral o su situación de pobreza, pero digamos que el hogar tiene mucha importancia, ¿no? ¿Nos podrías un poco ampliar? Tiene toda la importancia. De hecho, la pobreza es un fenómeno del hogar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como decía antes, si el umbral de pobreza para una persona que vive sola es 841 euros al año, una persona que trabaje todo el año con el salario mínimo no sería pobre. El salario mínimo está en 1.080, 14 pagas al año. O sea que todo tiene que ver o con que no ha trabajado completamente, aunque con todos los miembros del hogar no trabajan completamente, o también que aun trabajando completamente tienen ingresos muy bajos y tienen muchos componentes del hogar que no pueden contribuir, es decir, que son menores o que son dependientes. O sea, la pobreza es un fenómeno del hogar y por lo tanto hay muchas variedades de pobreza porque depende de muchas características de los hogares. De hecho, hay que decir, a pesar de que hablamos mucho de trabajadores pobres, que trabajar protege de la pobreza. Un hogar de 2 adultos y 2 niños, el umbral de pobreza está en 1.740 euros al mes. Si trabajaran los dos completamente con 2 salarios mínimos, serían 2.200 euros al mes. Es decir, el trabajo protege de la pobreza. Lo que no protege de la pobreza es trabajar incompletamente en un hogar,
tener muchos niños y trabajar poco, o desde luego no trabajar. Hay que tener en cuenta que entre los asalariados, es decir, los que trabajan por cuenta ajena, 1 de cada 10 son pobres, pero entre los parados, 5 de cada 10, la mitad son pobres, es decir, 1 de cada 2 son pobres. Trabajar protege de la pobreza. Trabajar incompletamente o tener muchas cargas familiares, aun trabajando completamente, no protege de la pobreza. Claro, estamos en esa dicotomía, ¿no?, que tenemos el fenómeno de los trabajadores pobres por un lado y el fenómeno de que trabajar sí que nos protege. En alguna de vuestras investigaciones hablabais de que trabajar no solo protege económicamente, sino que protege de la pobreza o del riesgo de pobreza a nivel material o a nivel subjetivo. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son las formas de protección que tiene el empleo actualmente en el siglo XXI? Sí, hay que tener en cuenta, yo creo que todos lo sabemos, pero a veces lo olvidamos, y lo olvidan más los analistas, los científicos y los opinadores que la gente. Todo el mundo sabe que trabajar es algo más que un salario, que trabajar da dignidad, es decir, da identidad, da organización del tiempo, da probabilidades de aprender más, da probabilidades cayendo en la pobreza, hay muchas más probabilidades de salir de la pobreza trabajando que no trabajando. En definitiva, los pobres que trabajan son mucho menos pobres, es decir, tienen una intensidad de la pobreza mucho menor y son pobres un poco diferentes. Tienen menos intensidad de la pobreza porque están en los percentiles más cercanos a la mediana y tienen otras características que les permiten una vida más digna y también otras características que les permiten moverse mucho más rápidamente de la pobreza a la no pobreza, ¿no? Hemos hablado de trabajadores pobres, hemos hablado de personas que no están trabajando y son pobres, del papel protector del empleo, ¿no?, en este nuevo siglo. Me gustaría que profundizásemos un poco más en los trabajadores pobres, en este fenómeno, ¿no? ¿Por qué una persona que está empleada, cuáles son sus condiciones laborales o qué son las características que tiene su empleo para que no pueda alcanzar los niveles mínimos de subsistencia para considerarse pobre? Pues yo creo que fundamentalmente inestabilidad en el empleo, poca participación laboral o inestabilidad en el empleo. Obviamente tener bajos salarios también, pero incluso con bajos salarios a tiempo completo, como decía antes, con salario mínimo, 2 personas, 2 adultos y 2 niños, o una persona sola salen de la pobreza. O sea, todo tiene que ver con que fundamentalmente para los no cualificados o para los menos cualificados, trabajar de una manera continua y estable se ha hecho muy difícil. Si eso ocurre en que los 2 miembros adultos, es decir, en parejas que tienen niños, por ejemplo, que tienen 2 niños y que tienen una participación laboral muy inestable porque están en niveles muy bajos de cualificación y por lo tanto en empleos inestables, ahí se concentra extraordinariamente el riesgo de la pobreza. Es decir, en hogares de 2 personas en los inicios de su vida laboral, que es cuando probablemente tengan menores en casa, en empleos muy inestables, porque son personas también de niveles bajos de cualificación, los empleos malos son difíciles de combinar. Cuidar personas es un empleo duro, es un empleo de bajo salario, pero el cuidado de las personas no se hace en horarios de oficina. Esos trabajos son difíciles y tienen también problemas de estabilidad. Entonces hace que el riesgo de pobreza se concentre mucho en esos hogares con menores y con adultos que tienen, digamos, una participación laboral poco continua o muy poco completa. Si vamos a los hogares monoparentales, es decir, que son predominantemente una madre y un hijo, varios hijos, ahí se concentra mucho el riesgo de pobreza porque un solo salario y varios menores en casa es un billete casi seguro para la pobreza. Claro, con este panorama que tenemos aquí, ¿no? Una de las medidas que vosotros proponéis en vuestras investigaciones es la compatibilidad de los ingresos por rentas del trabajo con la compatibilidad de los ingresos por transferencias sociales. Actualmente esto es parcialmente incompatible. ¿Qué medidas propondríais o por qué creéis que es una buena medida compatibilizar ambos ingresos? ¿En qué tipo de perfiles podría ayudar a sacar de la pobreza a estas personas? Sí, crucialmente en estos grupos en que se concentra el riesgo, es decir, grupos de adultos, de parejas poco cualificadas con menores. España es un país, y esto es importante resaltarlo, que se caracteriza en términos comparados, que protegemos muy bien el no trabajar, pero protegemos poco el trabajar. ¿Qué quiero decir? La prestación por desempleo es generosa, nuestros sistemas de rentas mínimas ya son amplios y
razonablemente generosos, pero por ejemplo el ayudar a la gente a formarse bien o a recualificarse cuando pierde un empleo, o a complementar su salario o a complementar sus prestaciones sociales con un salario, eso no lo hacemos bien. Es decir, tenemos que ir hacia un sistema mucho más amigable con el empleo, es decir, mucho más de favorecer las prestaciones y los servicios, que si me permiten una expresión un poco cursi, in work frente a las prestaciones y los servicios out of work, es decir, de fuera del trabajo, proteger el trabajo. Y eso significa facilitar la combinación de prestaciones, en este caso fundamentalmente de mínimos, rentas mínimas, ingreso mínimo vital, con salarios, y no solo eso, sino un acompañamiento mucho más personal, mucho más preciso de las personas que están en estos riesgos, que tienen muchos riesgos de entrar y salir en el empleo y que seguramente que necesitan no solo prestaciones, sino un acompañamiento de recualificación y de otra serie de déficits que tienen, y por eso es muy importante esto de la compatibilidad de dos tipos de ingresos laborales y prestaciones. Rodolfo, para terminar, la última pregunta, que queremos que sea un poco a modo de resumen de todas vuestras investigaciones del grupo de sociología, me gustaría preguntarte, vosotros que habéis dedicado tanto tiempo a investigar sobre la población en riesgo de pobreza, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las propuestas que consideráis más eficaces a nivel político, a nivel social o económico para reducir estas altas tasas de pobreza que permanentemente tenemos en nuestro país? Bueno, yo creo que, desde luego, tal como hemos dicho, si la pobreza laboral es mucho menor, la pobreza de los que trabajan, de la pobreza de los que no trabajan, hacer que más gente trabaje, no más, sino más continuamente, fundamentalmente más continuamente. Eso es lo primero. Segundo, concentrar la lucha contra la pobreza, no tanto en la pobreza en general, yo creo que este es un gran problema de las políticas, sino en la pobreza severa y sobre todo en la pobreza de los niños. La pobreza de los adultos es menos preocupante, es muy preocupante, pero es preocupante, menos preocupante porque en definitiva los adultos pueden hacer algo por combatir su situación de pobreza, pero los niños no pueden hacer nada. Yo creo que concentrar extraordinariamente las políticas en la pobreza infantil y en la pobreza severa es fundamental. Y segundo, yo creo que por esta cuestión que decíamos, experimentar con prestaciones que permitan combinar estas dos fuentes, rentas laborales y prestaciones de mínimos, y quizás experimentar otras cosas que otros países europeos han experimentado. Digo experimentar porque hay medidas que es bueno probar algo antes de extender, por ejemplo, los complementos salariales, es decir, que personas que trabajan y que trabajan de manera continua, pero que tienen hogares que no llegan a superar el umbral de pobreza, puedan recibir un complemento salarial, es decir, una prestación por trabajar, no por no trabajar. Por ahí van las cosas, y por ahí van las cosas en los países europeos que están combatiendo más eficazmente la pobreza. Se puede también, por lo que decía, de concentrar la lucha de la pobreza contra la pobreza infantil, se puede y se debe, yo creo, mejorar en España la ayuda por hijo a cargo, por menor a cargo, y probablemente también se puede incentivar esa ayuda para los hogares que trabajan, cuyos padres trabajan. Eso se puede hacer, es posible. Pues muchas gracias por tus palabras, Rodolfo. Ha sido un placer tenerte aquí, y aquí con esto terminamos ya. Gracias, encantado, y muchas gracias por vuestro interés.